travesía que hoy recordamos, Bahía de Cochinos, y la valentía de esos miles de cubanos que 6 décadas más tarde siguen luchando por la libertad de Cuba. Veamos. A 6 décadas de la fallida invasión de Bahía de Cochinos, los cubanos exiliados protagonistas de aquella operación siguen convencidos que fracasaron por la falta de compromiso e indecisión del entonces presidente por el Partido Demócrata John F. Kennedy. Este grupo de valerosos cubanos aseguran que, de haber contado con el apoyo norteamericano, se hubiese podido liberar a Cuba de la dictadura que terminó gobernando y que actualmente sigue azotando al pueblo cubano. El 17 de abril de 1961, Salvador Mirales, hoy con 86 años de edad, fue el capitán que pilotaba el avión B-26, que sería el primero en abrir fuego contra el régimen, bombardeando y hundiendo parcialmente al barco cañonero Baire. Según Morales, la traición de Kennedy fue determinante y por eso la misión terminó sin éxito. Cuando nos dice que van a parar la operación, ¿cómo tú vas a empezar una guerra? Para poder seguir. El día 16 nos damos cuenta todos que aquello estaba perdido. Ya Fidel no estaba esperando ya no estaba esperando y eso fue lo que pasó, más nada. Estamos vivos de milagro. Lamento la traición que nos hizo el presidente Kennedy. Maldito sea 1000 veces. En la misma línea se expresa Oscar Rodríguez, quien entonces tenía tan solo 19 años cuando se incorporó a la Brigada de Asalto 2506. El fracaso de la invasión es que no se llevó a cabo como tenía que haberse llevado. No tuvo el apoyo aéreo, los aviones lo engañaron a los pilotos, todos los pilotos fueron engañados y no se le dio toda la cobertura que tenían que haberle dado. Lo cierto es que más de un centenar de cubanos murieron y 1.200 fueron capturados, juzgados y condenados a prisión. Los sobrevivientes regresaron a este país canjeados por alimentos con el amargo sabor de la derrota. Sin embargo, nunca fueron doblegados y siguen soñando aún con una Cuba libre y soberana. Uf, qué terrible historia. Nos acompaña esta noche un grupo de valientes y sobrevivientes de aquel heroico intento por liberar a Cuba. Bienvenidos Félix Rodríguez Mendigutía y Jorge Gutiérrez Izaguirre, veteranos combatientes de Playa Girón, y Esteban Bobo, candidato a la alcaldía de Jayalía e hijo de Esteban Bobo padre, uno de los pilotos y miembros de la Brigada 2506. Buenas noches, bienvenidos al programa, qué gusto tenerlos aquí. Quiero comenzar ofreciéndote el pésame, Esteban, por el fallecimiento de tu padre, que recientemente sabemos que has tenido esa pérdida. Y queremos recordar un poquito a Esteban Bobo padre. Veamos. Y siento por Cuba y por mis cubanos, igual que me sentía hace 50 y pico años atrás. Soy cubano hasta el día que me muera. ¿Cómo lo recuerdas tú? ¿Qué te contaba de esa época, de su experiencia en Bahía de Cochinos? Bueno, ha sido una semana bastante emocional para mí y mi familia. Mi padre y yo teníamos una buena relación y hablábamos muchísimo. Mi padre me había hecho muchos cuentos, pero honestamente viendo recientemente una gaveta que tenía varias fotos de él como cadete, joven, y obviamente me impactó muchísimo porque esas fotos que están viendo, eso es antes que naciera yo, eso es antes que se casara, mi mamá ni existía en esas fotos y me pongo a pensar qué estaría pensando mi padre en esos momentos. Yo estoy bien orgulloso de lo que él hizo durante Bahía de Cochinos, estoy bien orgulloso de lo que ha hecho toda su vida. En ningún momento mi papá abandonó la idea de tener una Cuba libre y estoy honrado de estar con estos señores que, en mi opinión, representaba lo mejor que tenía Cuba en ese momento. Claro que sí. Yo quiero, de la boca de ustedes mismos que son protagonistas, Félix, don Jorge, ¿qué fue para ustedes Playa Girón? ¿Cuál de los dos quiere comenzar? Mira, Playa Girón para nosotros fue la oportunidad de liberar a nuestra patria. Si hubieran sido exitosos no estaríamos aquí hoy en día y Cuba sería una tacita de oro como lo era en el año 58. Fue triste lo que pasó, pero todos nos sentimos orgullosos de haber dado un paso al frente, de haber cumplido con nuestro deber y lo tenemos que hacer otra vez, lo haríamos y todavía seguimos con el empeño de ver una Cuba libre. Amén. Jorge, para ti. Para mí Playa Girón fue la muestra
de cómo un grupo de cubanos estaba dispuesto a abandonar todo y sacrificar sus vidas para conseguir lo que tanto anhelábamos, que era la libertad de Cuba. Muchas veces me dicen, no te arrepientes de haber participado en una operación que falló, y posteriormente, que fue el caso mío, haber estado 18 años preso en Cuba. Así es. Y le digo que no. Avergonzado estaría si yo no hubiese participado en todo eso. Avergonzado estaría si hubiese sido de los que nos cruzamos, los que se cruzaron los brazos y le dieron la espalda a lo que debía haber sido la gestión principal de todo cubano que se encontraba afuera y dentro de Cuba, como muchos lo hicieron. Por eso le digo que estoy orgulloso, no me arrepiento de nada. Claro. Y como le dije, yo estaría arrepentido y avergonzado si yo no hubiese dado lo mejor que yo podía dar en la operación para la libertad de Cuba. Y ustedes Ahí eran sí muy estaría jovencitos. avergonzado. Ustedes eran muy jovencitos, ¿cierto, Jorge? Sí, yo cumplí los 25 años estando ya dentro de Cuba, en la guerrilla, porque el team de infiltración nuestro, que entró antes de Girón, se unió a una guerrilla. Y ahí cumplí los 25 años. Mira para eso. Félix, ¿cómo usted recuerda esta operación? ¿Cómo se reclutaron a los brigadistas? Un poco de los inicios de la brigada y todo esto. ¿Cómo fue eso? Mira, eso se inicia con la administración de Eisenhower, que había recibido información de que posiblemente iba a haber un cambio en las relaciones de Cuba con los soviéticos y que iban a llevar cohetes ofensivos a la isla. Entonces el presidente Eisenhower comisionó al CIA para que desestabilizara el gobierno castrista. Hay muchas preguntas que la gente dice, ¿por qué el CIA para un desembarco militar? Lo cual no tiene experiencia, el Pentágono es el que lo tiene. Y era que originalmente no iba a haber un desembarco militar, iba a ser un apoyo a guerras de guerrillas en el Escambray y a un punto que hubieran suficientes guerrilleros ahí, y llevar una estación de radio, declarar un territorio libre que iba a ser reconocido por los Estados Unidos y el final de Fidel Castro. Definitivamente, cuando vinieron las elecciones presidenciales y gana Kennedy, eso varía totalmente. Claro. El presidente electo no quería llevar a cabo una operación diseñada por los republicanos y entonces la primera opción fue la ciudad de Trinidad de tomarla. A última hora después cambian esa opción y deciden Bahía Cochino. Y ellos sabían, estaban conscientes, para triunfar en Bahía Cochino teníamos que controlar el aire. Y se habían programado bombardeos lo suficientemente efectivos para eliminarlo en su totalidad. Pero después de los segundos bombardeos habían tumbado un B-26 nuestro, que era diferente a los B-26 cubanos, que tenían la nariz plástica, y los nosotros tenían 8 cañones en la nariz. Y entonces en las Naciones Unidas, Raúl Roa le presenta a Stevenson, que era Adlai Stevenson, que era el embajador americano, que no eran aviones bombarderos de Cuba que estaban desertando, como decía la administración. Y ese señor pues dio a la administración de él que si no paraban los bombardeos, él renunciaba, que hubiese sido un desastre, un momento de crisis. Y entonces no pararon el bombardeo, que era con 16 aviones, que hubiese eliminado la totalidad de la Fuerza Aérea Castrista. Ellos predominaron en el aire, hundieron el barco nosotros, que tenía toda la munición, todo el equipo, y obviamente los brigadistas pelearon como leones por 3 días con una munición que era para 24 horas. Qué valentía. Extendieron 3 días y cuando no pudieron seguir, no se rindieron, pero simplemente tuvieron que evadir y tratar de meterse en los pantanos para sobrevivir. Y muchos cayeron presos y heridos. La mayor parte cayó preso, hubieron... Realmente, mira, es interesante notar que en combate solamente los brigadistas tuvieron alrededor de 48 bajas. Los 106 que nosotros contamos como nuestros mártires, comprende también, por ejemplo, Carlos Rodríguez Santana, que era el número 2506, que se murió en entrenamiento cayendo por un despeñadero en Guatemala y se usó su número para honrar a la Brigada de Asalto 2506. Murieron 9 en la rastra famosa de la muerte, ahogada, que la cerró Osman en Cienfuegos. Cuando llegaron a La Habana había 9 muertos. Murieron 10 en el barco Celia, un barco que salió a la deriva después que fracasaron. Nadie lo recogió y pegado a Nueva Orleans, ya habían, de los 22 habían 10 que habían muerto por sed y por agua. Hubieron 5 que hubieron fusilados por Fidel Castro, que cayeron presos, que tenía problemas personales. De los TIN infiltración tuvimos 4 que fueron fusilados y uno que murió defendiendo la posición. Y algunos que murieron también en prisión por falta de medicina. Pero realmente las bajas que nosotros le infiltramos a ellos fue tremenda. Con la carretera de la muerte se calcula, por un paramédico que estuvo al otro lado, entre 4 y 5 mil bajas castristas. Y nosotros en combate solamente tuvimos 48. Dios mío, qué historia esa. Yo creo que usted que está viéndonos, ¿usted recuerda Bahía de Cochinos?
¿Qué recuerdos les trae todo esto? Llámenos al teléfono que está en pantalla. Esteban Bobo, quiero preguntarte, ¿alguna anécdota que tengas de tu papá que te hacía de niño, de Playa Girón, de su experiencia en esto? Bueno, son muchos, pero yo creo que para mi familia, lo que hablaba mi padre sobre la brigada era que la brigada se convierte el inicio, a nuestra opinión, de todo lo que le molestaba al castrismo. Ajá. De la brigada sale cubanos que después pelearon en África, pelearon en Vietnam. De la brigada sale elementos de Hermanos Rescate, el Hogar de Tránsito, claro, la Fundación Cubana Nacional, o sea, de todo lo que le ha molestado al gobierno cubano, todo lo que le ha hecho frente, estos señores jamás abandonaron la isla. Quizás su obra o su trabajo cambió, ya no era tirando con un rifle, pero involucrándose políticamente, involucrándose en varias actividades que al gobierno cubano durante todo este tiempo le ha causado dolores de cabeza tras y tras años. Claro. En Washington se pelea constantemente. Estos hombres han caminado las salas de Washington, inclusive durante el periodo del presidente Trump, para reunirse y hablar precisamente de lo que está pasando en Cuba, no en ese momento, hoy en día, y sigue la lucha de ellos. Sí, la lucha ha sido hasta nuestros días. Jorge, tú lograste burlar, tengo entendido, que varias veces la muerte. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, efectivamente, al parecer no me querían allá arriba. El primer intento que tuvieron de que yo abandonara el mundo de los vivos fue cuando en una de las misiones de nuestro team de infiltración, que salíamos de Cayo Hueso en 2 lanchas de 30 y pico pies, sí, para infiltrarnos en Cuba. Íbamos a hacer como, en definitiva, fuimos el primer team de infiltración de la brigada que desembarcó en Cuba. Cuando íbamos camino de las costas cubanas, teníamos un aire de popa extraordinario. Parece que ese aire de popa fue utilizando un bote que llevábamos en la lancha con la quilla hacia arriba y inadvertidamente para nosotros el escape del motor fue entrando y nos fuimos cayendo uno a uno. Entre ellos, Kiki Oyanzó, que era el capitán Musculito, que murió recientemente. En paz descanse. Y otros 2 compañeros del team de infiltración. Se quedó la lancha a la deriva. Afortunadamente iba otra lancha con otros compañeros acompañándonos. Y al ver que estábamos a la deriva, empezaron a gritar y uno de los miembros del team, Jorge Regarey, recuperó un poco la conciencia y apagó el motor. Yo fui el más afectado por el monóxido de carbono porque me acosté en la proa de la embarcación. Y pude experimentar lo que siempre oí decir, que el envenenamiento por monóxido de carbono ni sientes ni hueles, sino que vas pasando gradualmente del sueño a la muerte. Ahí tuvimos que regresar, por supuesto. Fue mi primer encuentro con la muerte. Dios mío, pero deje una pausita ahí porque seguimos hablando con ustedes tres, no me lo cuente todo ahora. Yo quiero que la gente, ¿qué recuerda usted de Bahía de Cochinos? ¿Cómo sería nuestra historia si la invasión hubiese cumplido su propósito?